La sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la sociedad, donde la sociedad es la que manda. Bienvenidos. Buenas tardes, amable público desde la sociedad. Y esta tarde quiero aprovecharla para mandar un mensaje, un saludo con todo respeto a las damas, a la mujer, a las niñas, a las jóvenes, a las mujeres de la tercera edad. Este día es para mí el más importante para ellas y para nosotros. Y mañana también será el día más importante en la medida en que sea el día presente. En la mañana en la radio comentaba sobre el reconocimiento que de alguna manera ha caminado muy lento al desempeño de las mujeres. Y digo muy lento porque como que nos vanagloriamos de que se le dio el voto a la mujer en 1953, en el periodo de Ruiz Cortines, y decía que vergüenza nos debía de dar que hace apenas 60 y tantos años se le otorgue el voto a la mujer. Se le consideraba como menor de edad, como que no tenía ella la capacidad para decidir qué autoridades deben de gobernar y qué autoridades deben de servir a la sociedad. El Estado temía tal vez pues que la mujer influyera en el varón y que fueran 2 votos en contra, o al contrario también temían que la mujer se aprovechara el Estado, el poder fáctico de la iglesia para influir en el voto también o en las decisiones que tomaban los varones, o el varón influir sobre la mujer para decidir el voto, y eso hacía que la mujer pues fuera relegada. Desde la época del general Lázaro Cárdenas de 1934-40 se impulsó una ley para que la mujer obtuviera el derecho a ser votada y a votar, pero no prosperó precisamente por esas actitudes e ideas que trasnochadas de alguna manera y que le negaban el voto a la mujer, cuando había otros países que desde el principio del siglo XX y algunas empujaron la lucha desde fines del siglo XIX, desde 1890-80, que andaban las mujeres empujando la liberación femenina, y que no es tanto la liberación sino el estado de igualdad que debe tener una mujer como el hombre, de igualdad, de libertad, de independencia, que son postulados que vienen desde la Revolución Francesa de 1789, y que en el caso de las mujeres esta mañana me atreví a decirlo, y lo digo aquí también con toda la mano, de que mis respetos para ella, porque lo comprobé fehacientemente como maestro, teniendo a miles de muchachitas, miles de jovencitas como alumnas, que había grupos que era el 100% de mujeres en secretariado bilingüe o en secretariado ejecutivo, que era lo que teníamos en el CETIS 86 desde la década de los 80. Había grupos pues del 100% o del 95-98% de mujeres, y en esos grupos comprobaba yo fehacientemente de que la mujer es más responsable, es más trabajadora y es más honesta, más ética, porque luego tenía grupos de la mayor parte de puros varones, por ejemplo en soldadura industrial, por poner un ejemplo, o en electrónica, donde la mayoría eran varones y eran más renuentes al trabajo, más renuentes a las tareas, más proclives al famoso acordeón o a copiar o al hacer un trabajo mediocre. Entonces, con todo el derecho del mundo digo, la mujer es más responsable, más trabajadora, más eficiente y más honesta. Y al final de cuentas, hoy lo vivimos. Mencionaba esta mañana nada más a 2 personas que de alguna manera las 2 han sido reelectas. Una de ellas se ha mantenido en el poder permanentemente porque la reeligen, la vuelven a apoyar los alemanes, y me refiero a Angela Merkel, pudiendo los alemanes decir, no, pues ahora vamos a poner a otro personaje, a un hombre o a otra mujer. Le dan el voto a la mujer y continúa al frente de Alemania una mujer como es la Angela Merkel.
y luego esta otra persona que la reeligen después de un periodo, no recuerdo de cuántos años, pero ya fue presidenta de Chile, la reeligen a Bachelet, a Michelle Bachelet, presidenta de Chile, que está apenas iniciando su periodo. Eso habla pues de un trabajo para obtener el voto de uno de los países más politizados de América Latina, como es Chile. Prueba de ello es que ahí se llega por el voto popular, el primer gobierno de corte socialista, con otra política muy diferente a los gobiernos de América Latina, con el doctor Salvador Allende, y claro que interviene Estados Unidos e intervienen los militares, los golpistas, aquellos que muchas veces le huyen a la cultura, a los libros, y esa gente es la que derroca a Salvador Allende. Estamos hablando de un pueblo que tiene más politización, que tiene más conocimiento de tipo ideológico y político, y que a la mujer le ha dado un lugar, y prueba de ello es que reeligen de nuevo como la mayor responsable de los destinos de Chile a Bachelet. Pues bien, en esta tarde, desde la sociedad, vaya un saludo respetuoso a todas las mujeres que de muchas esferas, en los hospitales, las enfermeras, los cientos de miles de maestras en todo el país, las docenas de miles de maestras, me atrevo a decirlo así, en Chihuahua, tanto del sindicato estatal como el sindicato federal, maestras, ya jubiladas algunas de ellas, otras en activo. Todas ellas desempeñan una tarea tan importante, porque en la medida que se suma a la idea que yo tengo de responsabilidad, de congruencia, de esfuerzo y de tenacidad y de trabajo, pues eso le van imbuyendo a sus propios alumnos, la mayoría de ellas. Eso le van sembrando en la mente infantil de esos niños, que deben de recordar con mucho cariño a todas esas maestras que a veces con algo así como un toque maternal, un toque cariñoso, afectivo, le dan ese elemento que se ha descuidado en la sociedad, el elemento emocional. Se dice por ahí, yo estoy de acuerdo también, que en la sociedad hay mucha violencia de alguna manera porque se le da mucha prioridad a la cuestión cognitiva, a la cuestión de investigación, a la cuestión científica, a la cuestión de tipo cerebral nada más, y se descuida lo afectivo, lo emocional, los valores, y luego tenemos pues que nos andamos preocupando y nos andamos lamentando por la violencia que hay, porque hay un déficit muy fuerte en la cuestión afectiva, en el entender al de enfrente, el de comprender al de enfrente, el de escuchar al de enfrente, y el de procurar respetar todas esas figuras, algunas que ya fallecieron, como lo señalaba en el artículo que presenté este domingo pasado para que se publicara, de don Abraham González, gentes que hace un siglo, estamos hablando pues de los que estuvieron en la Revolución Mexicana, nos dieron rumbo y nos dieron patria y nos dieron la oportunidad a muchos miles de ser maestros en la década de los 30, 40, 50, 60, 70, etcétera. Gracias a esos hombres que aportaron todo y lo más sagrado que tienen, que es la vida. Volviendo al tema, las mujeres siembran en el entorno familiar y en el entorno social un toque fino que incide en lo cultural, que incide en la literatura, en el amor a la lectura, en la paciencia para entender al de enfrente, en el desarrollo de la pintura, de la poesía, y esos elementos son básicos para la ciudadanía, son básicos para que la sociedad camine con mayor certeza y con mayor rumbo de lo que queremos. También tocábamos por ahí mencionando al día que hace poquito sobre los filósofos, pues el filósofo es un elemento fundamental también para hacer sociedad.
El filósofo es el que nos da rumbo también de quiénes somos y qué queremos y a dónde queremos llegar. No en balde se decía, yo recuerdo de niño, pues hacía muchas décadas, que la filosofía es la madre de todas las ciencias, y lo vuelvo a afirmar, la filosofía es la madre de todas las ciencias. Por ese lado, yo le dejaría hasta hoy, en este momento, podría mencionar muchas mujeres, pero no sería el caso porque nos llevaríamos mucho tiempo. Todos tenemos en la mente a los más cercanos, que es la familia, a la madre, a la hermana, a la tía, que muchas de ellas nos dieron rumbo y nos dieron apoyos cuando más lo necesitaba. En mi caso, al perder mi madre desde la edad de 3 años, mi hermano gemelo y un servidor, pues tuvimos el rumbo certero, tenaz, paciente y amoroso de la abuela materna, que nos permitió caminar hacia la escuela, y que no nos jaló las orejas porque alguna vez no hicimos la tarea o nos la echamos de pinta, sino que esa madre abuela, doña Loreto, nos perdonaba eso, porque no sabía ella qué era cómo se movía el asunto de las escuelas. Ella después nos cuestionaba por qué no le enseñamos a leer y a escribir, cuando todos sus hijos tuvieron carrera, cuando todos sus nietos, la inmensa mayoría, tuvimos carrera. Y entonces en alguna ocasión ella reclamaba por qué no le habíamos enseñado a leer y escribir. De ese tamaño es pues el error que cometimos con la madre de mis tíos y de mi madre. Esto es mi abuela, que fue para mí una madre. Y en este día también pues le reconozco a esa abuela Loreto Ramírez y a esa madre Herminia Gómez, que nos dieran rumbo en la medida que la primera nos dio la vida, Herminia Gómez Ramírez, y la segunda nos encaminó y nos dio la libertad, como digo, la libertad de que hacíamos lo que queríamos de alguna manera en aquellos tiempos de la década de los 50, de los 60, y no había casi controles, y era una vida muy accesible a la naturaleza, a los amigos, y por ahí nosotros fuimos caminando con ese ambiente sano de convivir y de vivir cerca de los demás y de los problemas de los demás. Y por ahí nos fuimos involucrando, y se involucraron mis familiares en las luchas a favor de los campesinos, a favor de la tierra, en las luchas magisteriales más adelante, en las luchas estudiantiles. Pero atrás de todo ello está la madre y está la hermana, que nos dieron el rumbo por su trato afectivo, amoroso, paciente, y que nos permitieron crecer con rumbo. Por eso esta mañana también decía yo que había que reconocerle al filósofo, que nos dice y nos hace reflexionar en esa faceta tan importante del ser humano, como lo es el ver al que esté enfrente, preocuparnos por el que esté enfrente, y tener empatía hacia esa gente que con mucha dignidad, con mucho esfuerzo, a veces me pregunto, ¿cómo le hacen para lograr lo que logran día con día y llevar el sustento a sus hogares? Cambiando de tema, así drásticamente de alguna manera, pero tiene que ver pues con nuestro caminar en este México nuestro, es que pues se le está pegando, valga la expresión coloquial, se le está pegando a un poder fáctico muy fuerte, que ya se había metido en algunos momentos como un Estado dentro del Estado. Me refiero a Televisa, y me refiero al duopolio de Televisa y TV Azteca, y se le está pegando porque ya se les está clasificando constitucionalmente, de acuerdo con las leyes de las reformas, que son varias las que ha impulsado Peña Nieto, en este caso la reforma de telecomunicaciones, se le está pegando como elementos preponderantes, en otras palabras, monopolios y oligopolios, monopolios que controlan todo y que de alguna manera se habían metido pues hasta la cocina sin pedir permiso, y se estaban convirtiendo en un Estado dentro del Estado. Por darles un dato así que escuchaba en la mañana, en el régimen de Fox había 3 diputados o 3 del Congreso, entre diputados y a lo mejor algún senador, 3
de la telebancada, o sea que estaban al servicio de las televisoras. Y esa telebancada pues se convirtió ya en 17 o en 19 funcionarios del periodo de Fox para acá, que la Cámara de hecho no se ha incrementado en número, sigue siendo más o menos la misma. Eso habla pues de una influencia en que los diputados no están para servirle, o los senadores no están para servir a la sociedad, que es lo que debía de ser legal, constitucional y éticamente hablando. Estos entran fundamentalmente, y hay que decirlo con todas las letras, entran por medio del Partido Verde, fundamentalmente por medio del Partido Verde y algunos también del PRI. Esa telebancada está así al servicio de la televisora, principalmente de Televisa y de TV Azteca. Hoy, ya en las letras pequeñas, ya en las leyes secundarias donde se están haciendo los ajustes debido al Instituto Federal de Comunicaciones, el IFETEL, se le pega a ellos y se autoriza 2 nuevos canales de televisión, y esto significa recursos para el Estado y significa la competencia pues para mejorar los servicios, abatir los precios, y lo fundamental es que la sociedad se beneficie con mejores programas, porque a veces ve uno los programas de TV Azteca y Televisa, y si no tiene una posibilidad económica de irse a cable y qué sé yo, pues ve puros programas que la mayor parte del tiempo no son programas que carecen en lo fundamental de tipo cultural. Son programas a veces dices tú, estos programas están hechos para gente, pues no sé, de un nivel muy bajo, o gente que no tiene idea de la sociedad o cómo camina la sociedad, o quiénes son los enemigos de la sociedad, a quienes hay que combatir y cómo combatirlos, precisamente porque las televisoras de alguna manera se han encargado de mediatizar, de enajenar, de cambiar la idea de que debemos de tener nosotros como sociedad. Esto es, se lo voy a decir de otra manera para explicarme mejor. El gran pensador, el gran intelectual que tuvo el PRI, Jesús Reyes Heroles, con todas las palabras lo digo, Jesús Reyes Heroles, que fue secretario de Gobernación, si no ando equivocado, fue secretario de Educación Pública. Este personaje, Jesús Reyes Heroles, decía: lo que la escuela le da a los niños en la mañana, la televisión se los desbarata o se los ningunea, para explicarme, se los mengua por la tarde, y tenía mucha razón, de alguna manera, pues que el maestro que trabajaba con mucho esmero, el niño en un momento dado en la tarde iba a perder parte de ese proceso, de esa formación, viendo los programas que muchos hemos calificado productos de la caja idiota que es la televisión, y esos programas que a veces pues es hasta vergonzoso mencionarlos, como esos de concurso, a veces muy humillantes, o que son concursos así que dices tú, pues ¿de qué estamos hablando? Claro que también hay programas, entre todo ese, no todo es blanco y negro, hay programas que nos sirven, hay programas que nos dan rumbo, pero en esencia eso es las excepciones. El 70, el 80 o el 90% de los programas carecen de contenidos, carecen de fundamento cultural, educativo. O sea, a veces nomás aparecen como cápsulas, hasta le llaman así, cápsulas culturales. Ahí tengo una cápsula de medio minuto o de 10 segundos para que tú sepas cómo hacerle, para que no tomes refrescos o para que hagas ejercicio, etcétera. Pero nos endilgan, a cambio de esas pequeñas cápsulas de 2-3 minutos, nos endilgan un programa de 1 hora que no nos dice nada, o que hacen que las mujeres, pues no teniendo más que, pues tienen que entrarle a las telenovelas porque no hay de otra, y que a los hombres los encaminan a que vean fútbol y béisbol y no hay de otra. Y bueno, atrás del fútbol y del béisbol pues está la Corona y está la Carta Blanca y está todo eso, y ahí va la sociedad de alguna manera perdida, en el buen sentido de la palabra, que no está ciudadanizada, que no tiene idea de lo que somos como sociedad, y por eso estamos como estamos y no salimos del atraso económico, cultural, político, social, y andamos en los últimos lugares de tipo educativo,
en investigación científica, en cuestión cultural, en cuestión lectora, en cuestión de matemáticas, de física. En los últimos lugares, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas internacionales y nacionales, o lo dice el INEGI, y andamos también en los primeros lugares por el lado contrario, en agresión, en corrupción, en situaciones muy vergonzosas, en secuestros, en bullying, en violencia. Y aquí aprovecharía pues el viaje para regresar al tema primero, en violencia que fundamentalmente se da en el interior de la familia, que se conoce, y todos lo sabemos coloquialmente, violencia intrafamiliar, y que la que mayor paga los platos rotos en esa violencia es la mujer. Y se dice la estadística de la UNAM, después de investigaciones muy fundamentadas y muy objetivas de la Universidad Nacional Autónoma de México, que la mayor parte de las muertes, de un 80%, podríamos decir un 75%, y no me equivocaría si dijera un 70%, al contrario, pero un 80% de las mujeres de 25 a 45, estamos hablando de un rango fundamental entre la vida de la persona, estamos hablando todavía entre la juventud y lo adulto, y esas mujeres que mueren en esa etapa, mueren dentro del ambiente de aquellas personas que dicen quererlas, amarlas, que eso es la familia, o que es la pareja, o es la expareja, es el exnovio, y que va a lastimar a esa mujer, y muchas veces va a llevarla hasta cometer el asesinato. Y habla ahí de esas muertes por ansiedad, por suicidios, precisamente por la ansiedad, se le declara la diabetes, se le declara un derrame cerebral, porque la mujer en ese entorno, en la medida en que es muy crítico, no hay a la puerta, no hay a la salida, no tiene las herramientas mentales, conceptuales, no sabe cómo hacerle, porque de alguna manera la han programado desde muy pequeña, que la mujer tiene que aguantar, y que ya se casó y hay que cargar con la cruz toda la vida. Y estamos hablando de millones de mexicanas, no estamos hablando de chinas o de europeas, estamos hablando de mexicanas que todavía viven con esa idea cultural errónea, machista, y que las afecta. Por eso volví al tema de la mujer cuando hablo de la educación, de que cuando no encuentran una salida emocionalmente se van deteriorando, y encuentran una salida, muchas de ellas, en pegarse un tiro literalmente, cortarse las venas o tomarse un frasco de pastillas, y algunas más pues terminan como cuando dice uno, ¿cómo es posible que esta mujer de 40 y tantos años ya esté en el obituario? O sea, ya es una muerta, aparece ahí en el obituario de los periódicos. ¿Cómo esta mujer de 50 y tantos años ya murió? Y luego cuando piensa uno en el prójimo, en el que está enfrente, dice uno, ¿y a quién dejó? Pues dejó niños, dejó adolescentes, porque es una mujer de 40 y tantos años. Por lo tanto, aunque los haya tenido muy jóvenes, que esa es otra variante también, que México tiene también el primer lugar, y Chihuahua tiene uno de los primeros lugares, si no es que el primer lugar a nivel nacional, Chihuahua, entre embarazos de adolescentes, y estamos hablando de embarazos que la mayoría pues van a ser criaturas, niños o niñas, pero que van a nacer en un entorno difícil, porque es un embarazo muchas veces no deseado, con mujercitas que muchas veces están en la escuela, en las prepas, en los colegios, en los distintos cebetis o cetis o bachilleres, jovencitas que con limitaciones van a terminar la carrera y a veces no la terminan, o los estudios, porque ya se sienten ellas con temor a la burla, con temor a esto, con temor a lo otro. Lo bueno es que las políticas públicas, y más en este tiempo, en este contexto, en Chihuahua, no solo se ha impulsado la educación masivamente, sino que también se ha apoyado, y se les apoya con becas, y se le apoya con pláticas, y se le apoya con clínicas, para que la niña, la jovencita, perdón, pero que tiene 15 o 16 o 17 años, se prepare pues a una nueva etapa de su vida, para que esa criatura llegue con mejores herramientas durante la gestación, llegue a ser un niño
mejor dotado. Esa es la ventaja en estos tiempos en que va creciendo y se va empoderando la mujer y va adquiriendo más crecimiento emocional, de estudios, de herramientas de defensas, y también las organizaciones, mis respetos para ellas, de las distintas organizaciones en defensa de la mujer. Eso ha ayudado mucho pues para que se vayan evitando eso que hace años era muy drástico y muy crítico para la mujer, no encontrar un lugar donde defenderse, y se las comía la tristeza, la ansiedad, el deterioro emocional, y no se explica uno por qué tan jóvenes mueren. Pues porque mueren aisladas en un mundo que no encuentran la salida, y eso se va abatiendo, y eso es bueno pues que la sociedad en estos momentos, en este instante, en México y aquí en Chihuahua, están impulsando políticas de apoyo a la mujer. Eso hoy es bueno, así como también el género en función de los cargos políticos, cuando antes eran contadas las mujeres que llegaban, por ejemplo, al Congreso, y ahorita la ley está impulsando que sea 50% y 50%, y yo les digo así a las damas que me llego a encontrar por ahí, hombre, pues no se acuerden, la expresión no es correcta ahí, no se olviden de nosotros cuando llegue la paridad 60-40, ¿no? Que ustedes estén en 60 y nosotros en 40, volteen a vernos a nosotros, porque la mujer va escalando puestos y muy merecidos. Y todos sabemos que generalmente cuando una mujer está en un puesto directivo, en un puesto de gerencia o en un puesto político de alto nivel, es porque le ha costado a veces el doble de trabajo o el doble de estudios, valga la expresión doble, pero le ha costado más llegar a esos puestos que su compañero de al lado, que es un varón. Y todavía a veces están en esos puestos y ganan un poco menos, tienen menos prestaciones, algunas de ellas. También hay mujeres que trascienden, y también hay mujeres que pues muy contadas, las que han sido, por ejemplo, gobernadoras. Griselda Álvarez en Colima, Ivonne Ortega recientemente en Yucatán, en el estado de Tlaxcala, Amalia García, y por ahí me quedo porque no recuerdo otra gobernadora. Yo creo que ya es hora también de que otros estados del norte y del centro tengan gobernadoras. Y rectoras, pues por ahí la encargada del Instituto Politécnico Nacional, pero por ahí no encuentro al frente del UNAM ninguna mujer. Eso nos habla pues de que todavía en nuestra sociedad tenemos muy relegada a las damas. En ese tenor pues toqué 2 puntos con la anuencia de este programa de la sociedad, y una vez más le mando un saludo afectuoso, y que se cuiden las jovencitas, que se protejan, que atiendan a la familia y atiendan a las indicaciones que les permita caminar con seguridad, porque hay todavía enemigos misóginos, enemigos de la mujer, que están al acecho para lastimarlas, y que en este caso también felicitar pues el hecho pues de que el IFETEL le está pegando, valga la expresión, a las televisoras como un grupo de poder fáctico, que tenían ya un control casi dentro del Estado, y que estaban poniendo y están poniendo gobernantes a través de la cuestión mediática, y eso no es saludable para la sociedad. La sociedad debe decidir quiénes son sus gobernantes, y de esa manera acceder con claridad y con seguridad en el voto meditado, pensado, y no dejarnos llevar nada más por la mera imagen o por los miles de spots o la publicidad que nos están bombardeando día y noche, y eso no es saludable para una sociedad. Se debe educar a la sociedad para hacer las cosas bien. Muy buenas tardes y muchas gracias por este espacio. Esto fue Desde la Sociedad, un espacio donde convergen sociedad y gobierno, con las noticias al día de Héctor Bernal, la opinión editorial de Marco Antonio Guevara y la conducción de Víctor Medina Calderón. Desde la Sociedad, donde la sociedad es la que manda.